que nos precedieron y los que en él creerán le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo,
Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Los saludamos con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Una noche grandiosa de victoria que Dios nos regala. Es una noche gloriosa donde el Espíritu Santo de Dios está disponible. Está buscando corazones que estén atentos, y usted y yo debemos estar atentos para recibir esa llenura, para recibir esa dirección. Por eso yo los saludo con esa maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Amén, pastor. Buenas noches, iglesia. Muy buenas noches. Una gran alegría poder otra vez llegar a la presencia del Señor a través de estos medios de comunicación, a sus casas, a sus hogares también, para hablar acerca de la presencia maravillosa de nuestro Dios. Lo más hermoso de nuestra vida, lo más importante de nuestra vida, lo apremiante de nuestra vida es estar dispuesto para buscar la presencia del Señor. Tener hambre, tener deseo del Señor es lo más hermoso que nos puede suceder en la vida. Esa hambre, ese deseo, esa sed inmensa de la palabra de Dios, de poder tener al Dios Todopoderoso en nuestras vidas, y lo podemos tener a través de su palabra. Por eso la palabra de Dios es maravillosa, y Él nos dejó promesas inmensas, y una de esas promesas inmensas es que nos dijo que clame a mí y yo te responderé. Por eso vamos a orar, clamarle a Él, porque sabemos que Él nos responde. Tengamos fe que lo que usted está pasando en esta noche vamos a ponerlo en presencia de Dios. Todas aquellas adversidades que quiere que se queden atrás, que salgan de su vida, vamos a clamarle a Él. Clamémosle a Él y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Hay cosas grandes para poder salir de esa dificultad. Hay cosas ocultas que Él nos va a enseñar para poder salir de esa enfermedad, de aquella adversidad que está pasando en la vida del creyente, en la vida de los que creemos con fe que tenemos un sanador, que Él en la cruz del Calvario cargó toda maldición, que en la cruz del Calvario se llevó toda enfermedad, y por eso en esta noche tenemos esa bendición de podernos acercar a través de la oración, porque si pedimos cualquier cosa en el nombre de Jesús, nuestro Padre que está en el reino de los cielos nos escucha y nos bendice. Por eso vamos a orar con fe, amada pastora. Amén, iglesia. Entonces vamos a disponer nuestro corazón, vamos a cerrar nuestros ojos, a abrir nuestro corazón de par en par, a levantar nuestras manos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, mi buen Dios, en esta noche venimos delante de ti, mi Señor. Venimos con un corazón dispuesto para ti, Señor, diciéndote, Padre, háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos tu voz, Señor, porque queremos escuchar tu voz, mi Rey, porque queremos recibir tu dirección, Padre Santo de los cielos, mi Señor. Padre, en esta noche queremos darte toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, la exaltación a ti, que eres nuestro Dios, nuestro Rey. Venimos agradecidos, Señor, por tus grandes misericordias, por tus bondades, por tu amor infinito, Señor. Vamos, levante sus manos y dígale, Señor, gracias por tu amor, gracias por amarme, Señor. Bendito Dios, gracias por este amor precioso, Señor, que nos tienes a cada uno de nosotros, mi Rey, porque por ese amor es que estamos aquí, Señor, por ese amor que nos levanta cada día, que nos ayuda y nos fortalece, mi buen Dios y Padre bello de la gloria. Te damos gracias, Señor, por tus inmensas misericordias, por tus favores, por tus bondades, porque reconocemos, Señor, como dice tu palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poderío, mi Dios de los cielos, y pidiéndote, Señor, que tú derrames de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, los que escuchamos la palabra, los que estamos dispuestos para recibirla, mi Señor, que tu Santo Espíritu sea hoy implantando esa palabra en nuestros corazones, Señor, para que dé fruto al 100%, mi Rey. Enséñanos a dar fruto para ti, Espíritu Santo. Yo te pido que te muevas con libertad en cada casa, en nuestras vidas, que la unción poderosa, el fuego tuyo, Espíritu Santo, esté descendiendo, llenando, levantándonos, fortaleciéndonos, quemando todo lo que no es tuyo en nuestros corazones, bello Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia, anhelamos
anhelamos más de ti. Espíritu Santo, te anhelamos. Ven, Señor, y llénanos. Vamos, hermanito, dile, ven, llena mi vida, Señor, llena mi vida de tu presencia, Espíritu Santo. Lléname hasta la última fibra de mi ser con tu santa presencia, Señor. Guíame con tu fuego, con tu poder glorioso, mi Rey. Yo te necesito, Espíritu Santo. Necesito tu sabiduría, necesito tu inteligencia, necesito tu dirección, bendito Rey de la gloria. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, mi Señor. Implanta esta palabra preciosa en nuestros corazones y ayúdanos a dar fruto, mi Señor, de acuerdo a tu preciosa y maravillosa voluntad, mi Rey, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Cuando oramos, la presencia del Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro. Dice la palabra que donde estemos 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él está en medio nuestro. Y ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya trajo sanidad sobre tu vida. Créalo. Reciba esa bendición gloriosa. Levántese en esta maravillosa noche declarando que la victoria se la ha dado el Señor. Que la victoria ya está dada por el Señor a favor de nuestra vida. Porque ya se siente la presencia del Señor en nuestra vida, se siente el poder del Espíritu Santo de Dios, se siente el poder de la sangre de Jesús dándonos libertad en esta maravillosa noche, porque sabemos que hay una palabra maravillosa que Dios está activando en nuestros corazones. Vamos a leer la palabra de Dios para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí en 1 Corintios, capítulo número 10, del verso 10 al 14, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es una hermosa palabra que nos invita para que cada uno de nosotros tengamos 3 fases importantísimas ahí para evitar la idolatría, para evitar esas adversidades en nuestra vida, de empezar a hacer que nuestros corazones sean cargados con aquellas adversidades. Dice que la segunda grande bendición, la primera es que no tenemos que tener idolatría en nuestra vida. Acuérdese, amada iglesia, que idolatría es todo lo que quita el primer lugar a Dios. Cualquier cosa, no es solo simplemente una imagen, no es simplemente aquellas cosas religiosas, también es lo que quita el primer lugar. Acuérdese que Abraham, cuando puso su mirada en su hijo, Dios por eso le llama: entrégame a su hijo Isaac en sacrificio, para que él viera y él entregara esa parte. Por eso tenemos que entregar esas áreas. Cuando Dios ve que él entrega a su hijo, él le dice: no lo haga, Abraham, no lo haga. Y cuando él no lo hace, dice que todo prepara el altar, ese altar y ese sacrificio de Jehová Jireh, Dios de la providencia. Por eso esta noche es una noche de providencia, es una noche de provisión que Dios trae, porque la gracia de Dios nos acobija, el poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios está para cada uno de nosotros. Por eso no tengamos idolatría en nuestros corazones, que nada quite el primer lugar a Dios. Por eso es maravilloso a esta hora poder dedicar este tiempo para recibir la palabra de Dios, para recibir la bendición de Dios a favor de nuestras vidas. Lo segundo es que todo lo que pasó en la antigüedad nos sirve de enseñanza a cada uno de nosotros para no cometer los errores de ellos, para no pasar por las adversidades que ellos pasaron. Muchos de ellos, a causa de lo que Dios nos está hablando, nos va a hablar en esta noche de la murmuración, a causa de esto muchos murieron, a causa de estas adversidades murieron ellos. Y
¿Por qué la gente murmura? Normalmente es una pregunta que usted puede hacerse. ¿Por qué la gente murmura? Normalmente murmura la gente cuando su mente está desocupada de la palabra de Dios. Cuando la persona no tiene a Cristo. Cuando la persona tiene a Cristo no murmura, porque Cristo llena, la palabra llena. Y usted puede encontrar que los discípulos pudieron cometer muchos errores, amada pastora. Pedro cometió errores, que los otros discípulos cometieron errores, Tomás de Didimo cometió errores. Ellos cometieron errores y al cometer los errores tenían errores muy naturales como de hombres, pero ellos no murmuraron contra Jesús, no murmuraron en ningún momento, y eso es porque ellos estaban con la palabra, estaban cerca de la palabra, estaban con la palabra de Dios en sus vidas. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros evitar esas murmuraciones, porque normalmente nos hacen separar de las bendiciones maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es importante entonces saber que cuando tenemos hambre por la palabra de Dios, evitamos que la murmuración esté en nuestra vida. ¿De qué sirve una persona venir a la iglesia si sale a murmurar de lo que pasó en la iglesia? ¿De qué sirve una persona que lee la palabra de Dios, ora y sale a murmurar de la gente? No sirve. Por eso esa enseñanza es tan maravillosa que nos da la palabra del Señor en esta maravillosa noche. Dice que a los murmuradores vino el castigador o el destructor a terminarlos en ellos. El libro sagrado del hebreo, Jesús de otra manera muy hermosa nos dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Jesús viene a dar vida, y cuando tenemos las cosas de Cristo, entonces no murmuramos porque tenemos a Cristo, porque tenemos la vida de Cristo. Pero la persona que no tiene a Cristo, la persona que está sin Cristo, murmura. Por eso acuérdense de allá de Números 10 y por allá también en Éxodo nos habla muchísimo sobre cuando murmuraron los de Coré, murmuraron contra Moisés y Aarón, y Dios pues viene una mortandad grande por esa murmuración. Y cuando van a murmurar nuevamente, ¿qué hace Moisés y Aarón? Interceden para que no siga la matanza. Dice que se puso Moisés el incienso, entre Moisés orando y Aarón con el incienso entre los muertos y los vivos, para que Dios tuviese misericordia. Dios tuvo misericordia. Por eso sabemos que tenemos un Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros, y que su gracia está derramada para cada uno de nosotros, que nos da ciencia, sabiduría y gozo. Y esa ciencia es para que nosotros podamos evitar esos errores de la murmuración. La murmuración es un error muy grande en el hombre, y es algo tan natural que el enemigo ha colocado en el corazón del hombre. El enemigo ha cargado de murmuración al corazón del hombre. Una persona que murmura, normalmente podemos ver que son las personas que no tienen a Cristo, que no están llenas de Cristo. Por eso es importantísimo saber que cualquier cosa que nosotros emprendamos, amada iglesia, se necesita ver que la persona normalmente tenga temor de Cristo, para que no cometa los errores, o no, si no tiene temor de Cristo, pues menos va a tener temor de un negocio, menos va a tener temor de una amistad, menos va a tener temor de algo. Por eso lo primero debemos saber que te tiene que tener temor de Cristo, y cuando se tiene temor de Cristo, inmediatamente uno respeta las cosas, respeta a las personas, respeta las otras cosas, porque normalmente primero tiene a Cristo, y Cristo llena de amor nuestras vidas, y llena de ese amor para no murmurar contra los demás, para no murmurar contra Dios, porque les acabo de decir, ¿de qué nos sirve si pasaremos un tiempo de oración y salimos a murmurar? No nos sirve de nada. Por eso, si pasamos tiempo de oración y cuando salimos no murmuramos, sino le damos gracias al Señor, estamos cerca de la bendición maravillosa de lo que hemos orado, la vamos a recibir, tenemos esa fe, pues allí Dios nos va a ayudar a levantarnos y tener esa grande bendición a favor de nuestras vidas, amada pastora. Claro que sí, es que nosotros algo que nosotros debemos hacer, dice la palabra, es sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el Señor. O sea, siempre tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no olvidemos que del corazón es que salen las cosas que contaminan al humano, que contaminan al hombre. Y una de las cosas que se mueve allí en el corazón son las emociones y los sentimientos. Y hay emociones y sentimientos que se mueven en la vida de una persona, perdón, como el egoísmo,
como la envidia, y estas cosas son las que hacen que la persona tenga o haga murmuración de otras personas porque no están de acuerdo en ciertas circunstancias y en ciertas cosas. Entonces lo que ellos promueven es como una inconformidad que hay dentro de su corazón, porque sus emociones hacen que se sientan inconformes, que se sientan inseguros. Entonces la manera de escape como de estas personas es murmurar, es chismear, decir cosas que generalmente no son que edifican, sino que generalmente son negativas. ¿Para qué? Para dañar a las otras personas, para tratar de hacer daño a las otras personas. Y esto es algo, un sentimiento que el enemigo pone en el corazón de una persona buscando que ella mueva, como el cuento, su lengua, porque la lengua, dice la palabra, que si hay algo, en Santiago dice que si hay algo que es difícil controlar para el ser humano es la lengua, porque la lengua dice que es un fuego que enciende hasta el infierno, dice la palabra del Señor. Entonces dice ahí que es difícil controlar la lengua, por tanto la murmuración es algo que se da muy fácil, y para ello el enemigo, como yo le decía, toma las emociones, toma el corazón, toma el sentimiento, toca allí para que la persona sienta estas cosas como rabia, como envidia, como inconformidad, y entonces termine hablando mal de las situaciones con las cuales de pronto no está de acuerdo. Y como no está de acuerdo, entonces eleva su voz, pero no la eleva en una manera positiva, sino al contrario. Los comentarios que salen generalmente de la murmuración son comentarios destructivos, porque la idea es destruir, porque el enemigo, dice, nos acaba de decir el pastor, viene a dañar, a destruir, a robar. Entonces para eso utilizan la murmuración, porque algo que puede destruir mucho a una persona son las palabras. Por eso el Señor nos dice que tenemos que tener cuidado en nuestra boca, porque en nuestra boca Él nos ha dado el poder de dar vida y dar muerte, y el enemigo también lo sabe, por tanto utiliza muchas veces la boca de las personas para herir, para dañar, para destruir a los demás. Por eso yo le decía que si hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado es nuestro corazón, porque de ahí es donde el enemigo sabe, porque él sabe cuál es la debilidad de cada persona, él sabe lo que tiene ahí la persona, sus sentimientos, lo que recuerda, todos esos traumas que ha pasado, y toca las emociones, toca su corazón para producir la murmuración precisamente, y que manifieste lo que está sintiendo en sus emociones. Pero recuerde que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no somos gobernados por las emociones, sino que somos gobernados por la palabra del Señor, por la convicción, se llama, la convicción de la palabra del Señor, porque las emociones nos dicen que hagamos y hagamos todas las cosas que no están correctas, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Por eso no nos manejamos por las emociones, sino por las convicciones, es decir, por lo que dice Dios que debemos hacer. Un ejemplo, pastor, que podríamos decir: el resentimiento es algo muy fuerte para una persona, y cuando una persona siente resentimiento, lo más fácil, como está herida con la otra persona, lo más fácil es murmurar, decir cosas malas acerca de la otra persona, y echando la culpa tal vez que por causa de la otra persona tiene el resentimiento, cuando es el mismo sentimiento en la misma persona, es la misma persona la que tiene la culpa, no la otra, sino es la persona, porque es la que ha dejado almacenar eso en su corazón. Pero si eso es lo que le dice la emoción, y la emoción le dice, las emociones dicen, no perdone, antes destruye a esa persona, hable mal. Pero el Señor dice que nosotros nos manejamos es por las convicciones, es decir, por lo que dice la palabra, y la palabra lo que dice es perdona, no importa lo que te han hecho, pero tú tienes que tener un corazón perdonador, un momento, tienes que tener una disposición a tener un corazón que siempre perdone la ofensa, porque eso es lo que va a tratar el enemigo de hacer, de colocar ofensas en tu corazón. ¿Para qué? Para producir la murmuración. Aleluya. Dice la palabra del Señor: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Por eso es importante saber que Jesús nos dejó la enseñanza que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso si tenemos a Cristo, si comemos de Cristo, si nos sentamos a la mesa de Cristo, evitamos la murmuración. Necesitamos estar ahí de la abundancia del corazón. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué abunda en nuestro corazón? Es lo más importante saber que tenemos que tener una cultura que nos lleve a la lectura de la palabra diaria, y esa lectura de la palabra diaria nos enriquece a cada uno de nosotros. Saber qué es lo que la palabra quiere de nosotros nos ayuda que en nuestro corazón esté la palabra de Dios. Por eso Jesús nos dice que cuando estemos frente a tribunales, Él hablará por nosotros. Pero si no tiene la palabra de Dios, ¿quién va a hablar por ti? No va a hablar, Jesús va a hablar es a través de la palabra, de lo que tú has comido de la palabra del Señor. Si no, frente a los tribunales, lo que va a hacer la persona es murmurar y no declarar lo que está en la palabra del Señor. Por eso, si venimos a la iglesia, si nos sentamos a ver la reunión, si participamos de la oración, participamos es para llenarnos de Cristo, para tener más de Cristo, para llenar nuestro corazón de Cristo. Y al llenar nuestro corazón de Cristo, la abundancia del corazón empieza a hablar cosas de Cristo. Por eso, si queremos portar a Cristo, tenemos que tener la palabra de Dios. Por eso yo lo felicito que en esta noche nos acompaña viendo la palabra del Señor, orando con cada uno de nosotros, haciendo que nuestra vida llene nuestros corazones de Cristo, y ahí podemos entender que en nuestro corazón tendremos en primer lugar a Cristo. Siempre estará en primer lugar Cristo, siempre Dios será el primero en nuestra vida, y si Él es el primero, entonces evitaremos la idolatría en nuestra vida. Y por eso podemos ver todas aquellas personas que incurrieron en errores en la antigüedad, nosotros lo podemos evitar cuando leemos la palabra de Dios. Por ejemplo, Coré y todo su séquito murieron porque murmuraron. Entonces sabemos que el destructor está para dañar a aquellos que murmuran. Jesús nos dice que Él nos da vida y vida en abundancia, y esa vida y vida en abundancia es la que nosotros tenemos que enriquecer nuestra vida, es la que tenemos que tener en nuestros corazones. Normalmente a veces las personas murmuran no porque son malas, sino porque no tienen el corazón lleno de Cristo. Y al no tener el corazón lleno de Cristo, ¿qué es lo más fácil? De la abundancia que Él tiene, que de lo que escuchó, de lo que resentimiento, de las cosas malas en su corazón. Y de esa abundancia es que empieza a hablar su corazón. De esa abundancia es que empieza a declarar las cosas. Por eso nosotros debemos, siempre que vengamos, siempre que tengamos un nuevo día, un nuevo momento, siempre apartemos ese momento para darle la gloria a Dios, para recibir su llenura, su dirección, y nuestro corazón se empieza a llenar de esa abundancia, de esa bendición tan maravillosa, de esa gracia, de esa sanidad divina que Él trae a nuestra vida, porque Él quiere sanar nuestros corazones. Hay gente que a causa de recibir la adversidad en su corazón, no pueden tener paz en su corazón, sino siempre tienen rencor. Como decía la pastora, no pueden perdonar a otras personas por andar cargados de rencor, y empiezan a no perdonar, entonces empiezan a murmurar con uno y otro, a buscar quienes le acoliten la debilidad de su corazón para hacer daño a la otra persona. Por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, con el poder maravilloso del Espíritu Santo que está en nuestros corazones, debemos fortalecernos en la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces nos va a fortalecer para que cada uno de nosotros entonces seamos, dice la palabra, bienaventurados los mansos, y entonces va a traer mansedumbre en nuestra vida. Los pacificadores, entonces va a traer paz en nuestros corazones. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos esas bendiciones maravillosas en nuestros corazones, en nuestra vida. Todos aquellos en la antigüedad que murmuraron, que desearon el mal a los demás, pues terminaron mal. Pero usted puede encontrar las personas que desearon bendecir. Acuérdese, por ejemplo, Abraham. Abraham tenía todo el poder maravilloso para poder tomar todas las posesiones del mejor territorio para él, pero como él sabía quién era su sustentador, él sabía quién era el que lo bendecía, le dijo a su sobrino Lot, escoge, y su sobrino Lot, pues claro, escogió lo mejor
pero eso mejor lo llevó a la condenación, lo llevó a la adversidad, porque si no se tiene en el corazón la abundancia de Cristo, pues va a salir la abundancia de lo que está recibiendo las personas, de lo del mundo, y lo del mundo pues trae pecado, y el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, y ahí terminas haciendo eso, regalas algo para que la persona se confíe y luego empieza a cobrar. El diablo nunca da nada gratis, el diablo aparentemente da las cosas gratis. Usted puede mirar una persona que le gusta la embriaguez, pues se embriaga, pero en el momento parece que todo bien, pero se le pasa la embriaguez, y dice la palabra del Señor en Proverbios 23, que después empieza a pensar de lo mal que actuó, de lo que perdió, pero vuelve otra vez en su cuento porque quiere borrar esa adversidad, y dice, por eso dice la palabra, no mires el vino cuando rojea, porque si no tiene ese dominio propio, pues es mejor que no lo haga. La persona que dice, me voy a tomar una cerveza para la sed, porque la Biblia no dice que no voy a tomar cerveza, pero cuando nosotros sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pues debemos tener esa fortaleza en nuestra vida para que nuestro corazón se llene solo de las cosas de Cristo. Y normalmente la cerveza no quita la sed, la sed la quita más el agua, le quitan esas bendiciones maravillosas que Dios tiene del agua natural para nuestra vida, pero normalmente la persona piensa que eso es lo que hace, y su corazón se llena de esas cosas, y allí va a traer esas grandes adversidades. Por eso el proverbio nos ayuda para que cada uno de nosotros evitemos esas cosas. Por eso el que no come de Cristo pues murmura fácilmente. Por eso tenemos que comer de la palabra del Señor, tenemos que llenar nuestros corazones de la palabra del Señor. Acuérdese que todas las cosas que son legítimas de Dios para nuestra vida, la murmuración que el enemigo coloca en el corazón quiere robar esas bendiciones, porque los de Coré, aquellas personas, el séquito, todos los que tenían esas bendiciones, para todos eran la tierra prometida, todos tenían las promesas, pero el enemigo colocó murmuración en el corazón. Y dice la palabra del Señor que hemos leído en el versículo 10 de 1 Corintios, en la parte final, pues, que perecieron por el destructor, y Jesús dice que ese destructor vino a matar, hurtar y destruir. Y nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios que dice que tengamos presente que nada saque de primer lugar su presencia, que nada saque de primer lugar el poder de la palabra de Dios, que amemos la palabra de Dios, que amemos su presencia, y eso evitaremos la idolatría. Y que tengamos presente que todas las cosas que se escribieron en la antigüedad para enseñanza de nosotros, la iglesia, se escribieron, y ahora tenemos la presencia maravillosa del Espíritu Santo que nos enseña a hablar delante de los tribunales cuando nosotros comemos de la palabra. Hoy, por ejemplo, tenemos esta bendición tan maravillosa de poder saber que nuestro corazón no debe tener murmuración, debe tener la revelación de la palabra. La palabra es la que tiene que venir a nuestros corazones, la alabanza, de la adoración, la oración es la que debe tener en nuestro corazón. Y cuando nosotros somos esos adoradores, Dios está buscando esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso tenemos que tener disposición en nuestros corazones para llenarnos de las cosas de Cristo, para llenarnos de su amor, para llenarnos de ese amor tan inmenso. Mire que la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama, Dios te quiere lo mejor para ti. No quiere que tú pases Dios no quiere que tú pases por adversidades. Dios quiere que tú seas sano, que tú seas libre, que Él nos quiere librar de toda adversidad. Pero cuando tengamos la palabra del Señor, por eso Jesús nos dice que el que oye y hace la palabra lo comparará a un hombre prudente. Y tenemos que ser esa iglesia prudente, que vengan las tentaciones, vengan las cosas. Por eso el tentador no puede, dice la palabra del Señor, que la tentación así venga, no nos puede vencer, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Va a venir el tentador de una u otra manera, va a atacar tu vida, pero tenemos que tener la palabra del Señor. Jesús, ¿cómo venció la tentación? Con la palabra de Dios. Por eso podemos vencer la tentación. Jesús tenía 40 días de ayuno y viene el tentador a tentarle, pero Jesús tenía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios tenemos que nosotros empezar a escudriñarla. Mire las maravillas que Dios tiene en Génesis. Génesis tiene maravillas de promesas para nosotros. El Éxodo tiene promesas para nosotros, la iglesia. Levítico, Número, Deuteronomio tiene promesas maravillosas para nosotros. Los libros históricos tienen promesas para nosotros. Los salmos, aquellos libros poéticos tienen unas bendiciones maravillosas para nuestra vida. Los profetas mayores, los profetas menores, los evangelios, el libro de la historia del hecho del apóstol, el derramamiento del Espíritu Santo que seguimos nosotros cultivando y ejecutando en este tiempo, tienen promesas maravillosas para nosotros. Todas las cartas paulistas y las cartas generales tienen promesas para nosotros. El Apocalipsis, esa revelación tan maravillosa que tiene del futuro de nosotros, un futuro glorioso que nos tiene de Jesús para nuestra vida, porque Él dice que se fue a preparar morada, está preparando la morada para la iglesia. Estamos viviendo tiempos finales aquí en el planeta Tierra y lo tenemos que tener con Cristo en nuestros corazones. Él nos puede ayudar a pasar todas aquellas cosas. Mire que escuchamos que subieron las cosas, escuchamos que hay las contaminaciones, que escuchamos que hay los virus, escuchamos que hay los terremotos, escuchamos todas aquellas cosas, pero cuando tenemos a Cristo, en Él estamos confiados, estamos seguros. Por eso puede venir cualquier cosa, pero con Él estamos seguros. La seguridad la tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La seguridad la tenemos en Dios. Por eso no murmuremos, por eso no estemos allí buscando otras alternativas para que nos saquen de ese primer lugar de Dios. Dios es el que nos da siempre primer lugar. Por eso tenemos que siempre tener a Cristo, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, amada pastora. Claro que sí, pastor, y es que usted le acaba de decir, cuando el Señor Jesucristo estaba en el desierto siendo tentado por el diablo, Él declaró la palabra del Señor. Si hay algo que nos hace firmes, porque hablamos de que el que mire que está firme y tenga cuidado y no caiga, ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar firmes, pero lo único que nos mantiene firmes a nosotros es la palabra del Señor. Lo que mantuvo el Señor, con lo que Él realmente pudo vencer la tentación, fue declarando la palabra del Señor. Lo que Dios había dicho, lo que Él había escrito en su palabra, lo que está escrito, fue lo que el Señor le declaró al enemigo cuando le iba a tentar. Y tal vez usted está pasando por alguna adversidad, tal vez está pasando por alguna tentación. Este es el momento de no renegar ni murmurar, sino de declarar la palabra del Señor, lo que usted ha leído. Póngase sus rodillas, sobre sus rodillas. De pronto usted dice, pero no sé qué hacer. Ore, póngase sobre sus rodillas y órele al Señor y dígale, Espíritu Santo, dame la palabra. ¿Con qué palabra yo puedo contestar? ¿Con qué palabra yo puedo doblegar esta tentación que ha venido a mi vida? Porque la palabra del Señor nos acaba de decir que Él no dará o que no sobrevendrá una tentación que no sea humana. Esto quiere decir que la podrás resistir, que no es que no puedo, sí puedes, porque con el Señor, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es el Señor el que nos da la fuerza, porque es el Señor el que nos da la sabiduría, porque es el Señor el que nos muestra la salida por donde nosotros debemos salir, pero la salida nos la da el Espíritu Santo a través de la palabra. Si usted cree y dice, es que estoy que no puedo, aguante iglesia, órele al Señor, pida al Espíritu Santo, dame la sabiduría, dame la fuerza, dame Señor lo que yo necesito, esa unción que pudre toda tentación, que pudre todo yugo, y ayúdame a vencer esta tentación, porque cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos dijo, porque separados de mí nada pueden hacer, y es verdad. Por eso nosotros tenemos que estar pegados a la palabra, por eso hablamos de la palabra, porque el único que puede vencer todas las cosas es Jesús, porque Él ya venció por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahora nos tomamos de su palabra poderosa para nosotros poder vencer toda adversidad y todo lo que ha levantado el enemigo contra tu vida. Pero nosotros tenemos que tomarnos del Señor y ayudar y pedirle ayuda al Señor, y que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude. Él nos dará la salida, porque dice, cuando nosotros somos tentados, el Señor nos da la salida con la palabra. Cuando somos probados de alguna manera, el Señor nos da la salida, pero todo es
con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos muestra el camino por donde debemos seguir, lo que debemos hacer, las decisiones que debemos tomar. Pero usted no puede tomar una decisión y actuar sin consultarle a Dios lo que le está pasando, para que Dios le diga qué es lo que usted debe hacer, cómo vencer esa prueba, esa tentación, cómo vencer esa adversidad en su vida. Pero nosotros debemos someternos, dice la palabra, someter nuestra vida, declarar que no podemos sin el Señor, que necesitamos su ayuda, que necesitamos su sabiduría, que necesitamos que nos ayude el Señor. Y esto, por eso el Señor ha dicho: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué son las cosas grandes y ocultas? Él te va a dar esa sabiduría que no tienes en el momento, esa sabiduría que no conoces, la forma como salir de esa situación. El Señor nos las va a dar a medida que nosotros clamamos, a medida que nosotros buscamos, a medida que nosotros nos humillamos, pastor, y nos sometemos bajo la mano del Señor. Aleluya. Amada iglesia, es tan maravilloso, pastor, está maravillosa la palabra que nos dice que todas las cosas que pasaron en la antigüedad nos sirven para enseñanza de cada uno de nosotros, para experiencia de cada uno de nosotros, de no pasar por las adversidades de ellos. Acuérdense que Dios sacó de la esclavitud de Egipto a su pueblo. Dios nos saca de la esclavitud a cada uno de nosotros. Dios sacó del desierto a su pueblo. Dios nos saca del desierto que estamos pasando en este tiempo. Por eso todo lo que se escribió nos sirve de enseñanza para nosotros. Dios los introdujo con mano poderosa al conquistar la tierra prometida. Entra en un tiempo poderoso de conquista para la iglesia. Gloria a Dios por la palabra que Dios trae en esta noche, que nos introduce a conquistar en esta noche, a tener un tiempo maravilloso de bendición. Por eso conquista su salud, conquista tu victoria en la economía, conquista tu victoria en la familia, conquista tu victoria en lo que emprendas, porque es el tiempo maravilloso que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Por eso es importante para nosotros saber por qué Esaú lloraba, porque había despreciado su primogenitura. Por eso lloraba, porque la quería, pero ya la había despreciado. ¿Cuántos desprecian la palabra de Dios? Y cuando la quieren ya puede ser tarde para ellos. Por eso es momento de amar la palabra de Dios, de saber que Él nos sacó de Egipto, saber que Él nos sacó del desierto, saber que Él nos introduce a conquistar en este tiempo, saber que producirá milagros extraordinarios, que usted podrá decir: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y hay cosas maravillosas que nosotros no entendemos, cosas maravillosas que nuestro corazón no puede asimilar, pero Dios la va a hacer. Dios va a hacer cosas grandes. Es imposible que Dios te sane, pero usted debe creer que Dios te va a sanar. Es imposible que Dios abra las puertas económicas, pero Dios la va a abrir. Por eso debemos creer que si lo hizo con ellos, lo hará con nosotros también. Somos sus hijos y el Espíritu Santo de Dios ahí está contigo para llevarte en grande victoria. Oremos en esta noche para que la murmuración, la idolatría, para que tengamos memoria de las bendiciones maravillosas del Señor y las cosas que nos sirven salgan de nuestro corazón. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Rey. Gracias por la palabra poderosa que nos ha regalado en esta noche, que ya trae sanidad por las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Trae libertad por esa sangre poderosa color carmesí que nos hace libres en esta maravillosa noche. Gracias porque somos sanos por las heridas de Jesús. Somos libres por esa sangre poderosa. Somos prósperos porque en sus sienes se llevó esos espinos, esos cardos que era la maldición del trabajo. Por eso todo lo que toque nuestras manos a partir de ahora prosperarán. Eres bendito al entrar, eres bendito al salir, eres bendito en la ciudad, eres bendito en el campo. Es bendita tu arteza de amasar, es bendito el fruto de tu campo, el fruto de tu bestia. Por eso Dios trae abundancia de bendición en este tiempo, porque tenemos memoria de esas bendiciones gloriosas. Padre, ayúdanos a tenerte en primer lugar siempre, para no tener idolatría en el corazón. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos para mantenernos firmes delante de su presencia, para que nosotros podamos salir del desierto con una palabra poderosa. Espíritu Santo de Dios, levántanos, guíanos, prospéranos, llévanos de más a más, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esta noche recibe la iglesia, recibe bendición.
Los cielos están abiertos. La presencia maravillosa del Señor trae bendición en abundancia. En el nombre de Jesús te damos gracias por el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a hacer todas las cosas que Dios nos ha concedido, a no tener esa lamentación de abandonar las cosas, de despreciar las cosas, así como Esaú despreció la primogenitura. Hoy la palabra de Dios es lo primero en nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra guía infalible. La palabra de Dios es nuestra guianza. La palabra de Dios es la que nos fortalece, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a pactar con el Señor en esta hora, amada iglesia. Esa ofrenda también es importante que salga de nosotros. Todo nos lo dio Dios. Dios no nos debe devolver nada a nosotros, perdón. Nosotros debemos devolverle las cosas a Dios, y por eso pactamos en esta hora devolviendo esa ofrenda que es nuestra, que Él dice del 90% que te quede, de eso es que te damos dando al Señor. Del 90% damos esa ofrenda, ese pacto, porque el 10 se le pertenece a Dios, porque se lo devolvemos a Él, porque es de Él. Él no nos va a devolver nada. Él nos va a prosperar, a bendecir conforme a las ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, porque aquí estamos los que sabemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano, y de lo recibido de tu mano, dijo David, te damos, y por eso damos esta ofrenda en esta maravillosa noche, declarando, Señor mi Dios y Padre bueno, que tú tienes cuidado de nosotros, que eres nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio, porque eres el Dios que abre los cielos, eres el Dios que hizo multiplicar en medio del desierto bendiciones tan abundantes para Isaac, que cosechó al 100 por 1. Hay un desierto financiero para una de mis hermanos que está escuchando en esta hora, pero hay una palabra profética. Ese desierto financiero, lo que está sembrando en esta noche, Dios lo prosperará. Dios lo prosperará al 100 por 1. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los siga bendiciendo abundantemente con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con ese amor de Dios y con la comunión del Espíritu Santo. Los esperamos el próximo miércoles para la reunión presencial a las 9 de la mañana aquí en Casa Roca Restauración. Que el próximo domingo, perdón, amada iglesia, que la paz del Señor esté siempre en sus corazones y Dios los llene de ricas bendiciones, amada iglesia. Bendiciones, iglesia.